Amigos y mis hermanos, bienvenidos, les saludamos y le damos una calurosa bienvenida a un programa más. Esperamos que usted se encuentre bien y déjeme decirle, en este momento, en esta hora, con Jesús tenemos futuro. Yo creo que a todos nos preocupa el futuro y con Jesús, oiga, tenemos un futuro asegurado. Juan capítulo 3, versículo 33 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Mi amigo y mi hermano, hay un vacío tan grande en la existencia humana que lleva a muchas personas a pensar que necesitan aprovechar la vida porque mañana todo terminará. Y así, muchos se hunden en adicciones, en prostitución y tantos otros males. ¿Sabe? Quien no confía en Jesucristo como su Salvador personal, en verdad está condenado a la muerte eterna. Sin embargo, en su lado opuesto, quien confía en Jesús tiene razones de sobra para aprovechar la vida de manera saludable. Quien tiene a Jesús en el corazón no necesita huir de nada, ni tampoco necesita tener miedo al futuro, pues con Él nuestro futuro es el cielo. Así que no tengas miedo, pues Jesús te ama. Él te ayudará a enfrentar y superar los obstáculos de tu vida para que ya no tengas que huir de tus problemas. Por eso en tu oración en este día tú puedes decirle, amado Dios y Padre, muchas veces sentí ganas de renunciar. Fortalece mi fe en Jesús, porque así tendré fuerzas para superar las dificultades de mi vida. Amén y amén. Bueno, ahí está la reflexión de esta hora. Esperamos que sea grata para usted y entender que con Jesús en el corazón tenemos un futuro asegurado. Si usted lo tiene, dele gracias a Dios. Si todavía no tiene ese seguro listo en su corazón, ese futuro asegurado, el día de hoy puede ser el mejor día para hacerlo. Hágalo. Así que mis amigos y mis hermanos, bienvenidos, bienvenidas a su programa radial Puerto Seguro. Con su servidor, el pastor Raúl Castro. Es un gusto saludarle cada día que usted nos sintoniza. De una manera muy atenta damos la bienvenida a esta cadena de emisoras que transmiten nuestra programación en Chile, ¿sí? En Guatemala, en la República Mexicana, en la Unión Americana y al mundo entero a través de la página en la red. Gracias por escucharnos. Saludamos a todo el personal en cabina que abre los micrófonos para que este programa se pueda escuchar ahí en su país, en su comunidad, sucesivamente. Y también, como siempre, muy grato saludar a toda la gente linda que nos sigue en redes. Gracias por hacerlo, por ese saludo, por ese like y sobre todo por compartir nuestros videos. Gracias, estoy muy contento por tanta gente que día con día pues ven estos programas edificantes y desean compartirlo con sus seres amados. Gracias de lo más profundo de nuestro corazón y le invito a que lo siga haciendo para que mucha más gente sea beneficiada con la palabra que aquí se comparte. Amén. Muy bien, bueno, en esta hora vamos a estar cerrando el tema que hemos estado tocando en esta semana. Un tema de desafío, un tema de reto que, oiga, nos saca un poco de nuestra comodidad y nos lleva a la excelencia, al sacrificio, al esfuerzo a través del ayuno y la oración. Bueno, estamos contentos de que como iglesia, como ya usted anticipadamente lo ha sabido, pues estamos en esta jornada de ayuno y oración de 21 días orando por usted, orando por sus necesidades, pidiendo al Señor que abra puertas
y cosas buenas sucedan sobre usted. Pues estamos ya en la recta final. Hoy nos reunimos en nuestra iglesia a orar en la noche, 1 hora de 7 a 8. Mañana sábado tendremos nuestra reunión de testimonios, ¿sí? Noche de testimonios de todo lo que ha pasado en estos 21 días de ayuno y oración. Y el día domingo estaremos entregando nuestro ayuno como congregación. Así que estoy feliz, contento de que es un reto, un desafío. Como le decía, por los últimos 15 años ya hemos iniciado estos años en este tiempo de intimidad con Dios, en búsqueda de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque anhelamos más de Él, queremos ver su gloria, queremos que Él toque vidas, que Él cambie corazones y que sobre todo el deseo, el sueño de Dios se cumpla a través de nuestra vida, de nuestro ministerio y a través de la iglesia sucesivamente. Así que le animo de la misma manera a usted a que si enfrenta retos, desafíos, si tiene algún problema, alguna dificultad o simplemente quiere oír la voz de Dios más clara con relación a su presente, su futuro, lo que Dios tiene para su vida, aparte un tiempo de ayuno y oración y va a ver que las puertas se abren, va a ver que aquello que aparentemente se veía imposible viene a ser posible con el Señor. Bueno, vamos a concluir con este tema, efectos positivos del ayuno. O sea, el ayuno produce efectos benéficos en todo el sentido de la palabra. Esdras capítulo 8, versículo 23 es el versículo que hemos estado usando como apertura al tema, que nos dice: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Oiga, un versículo corto, pero tiene un contenido muy profundo. Bueno, hemos estado viendo sobre algunos efectos positivos del ayuno en nuestras vidas, como por ejemplo, en primer lugar veíamos que el ayuno ablanda y sensibiliza nuestros corazones para recibir más de Dios. En segundo lugar, el ayuno aumenta nuestra capacidad para una vida justa y enfocada. Y en esta ocasión vamos a ver cómo el ayuno, sí, mi amigo y mi hermano, nos lleva a la búsqueda de lo sobrenatural. Una vez más, ese ayuno, ¿sí?, acompañado de oración, de la lectura de la palabra, de consagración, nos lleva a la búsqueda de lo sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la dimensión en la cual Dios opera. ¿Qué significa? Usted y yo estamos limitados por el tiempo, por el espacio. Hay cosas que no podemos nosotros llevar a cabo. Es un imposible. La Biblia nos dice, para lo que los hombres es imposible. Hay una barrera, ¿verdad? Por nuestra naturaleza humana, pero dice, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces, cuando llegamos a ese muro, cuando llegamos a esa barrera de decir, hasta aquí puede llegar mi potencial humano, ahí es cuando Dios opera. Y sabe, Dios le agrada, Dios de alguna manera se siente privilegiado que le demos la oportunidad de que opere en lo sobrenatural, ¿sí? Donde yo ya no puedo entrar, Él está dispuesto las 24 horas del día. Y hoy, si queremos ver más de lo sobrenatural de Dios, necesitamos ser aquellos hombres, mujeres, que desafiamos, que retamos, y que le hablamos a las circunstancias y a la vez hablamos con Dios y le decimos: Señor, yo quiero más de lo sobrenatural sobre mi vida. Entonces dijimos, lo sobrenatural es la dimensión en la que Dios opera más allá del entendimiento humano o de las leyes naturales. A veces el médico dice: ¿sabe que usted tiene una enfermedad incurable? Usted simplemente
no va a poder seguir viviendo. Bueno, esa es la ciencia médica que se respeta, pero ahí es cuando damos lugar al poder sobrenatural. Cuando el abogado le dice, sabe que este caso legal no se puede ganar, es imposible. Bueno, eso es lo que el ser humano puede hacer. Pero ahí entra lo sobrenatural de Dios. Y sabe, hoy más que nunca, mi hermano, mi hermana, Dios quiere que experimentemos lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. No podemos ser unos cristianitos solamente ahí con aquella timidez. No, tenemos que ser hombres, mujeres que desafiamos a lo imposible. Los resultados sobrenaturales son aquellos que desafían las leyes naturales. O sea, va más allá de lo natural y que solo pueden explicarse con la intervención de Dios. ¿Cómo surgen los milagros? ¿Cómo surgen las maravillas? ¿Quién puede explicar lo sobrenatural de Dios y decir quién más lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Fue la casualidad? No, fue Dios. Entonces, estos resultados se producen cuando ¿qué? Cuando Dios interviene en una situación y hace posible lo imposible. Cuando quizás aquella damita dice, mi esposo estaba hundido en las drogas, en el vicio, en la degeneración, su mente se había degenerado a un nivel impresionante, pero Dios hizo un milagro. Cuando la mamá dice, mi hijo era un drogadicto que entraba y salía a la cárcel, que vivía en las calles mendigando, pero Dios le alcanzó y le salvó. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Ahora, en vista de esto, fíjese, yo creo que todos anhelamos poder, debemos de anhelarlo, no por sentir un orgullo de presumir, para nada, sino porque lo necesitamos en la vida para que Dios sea más palpable, para que Dios sea más real. Dios no es un Dios de cuentos, de historietas pasadas, no. Dios es un Dios sobrenatural. Ahora, cuando le buscamos a través del ayuno y la oración, esto vamos a ocasionar que Dios mueva su mano. A veces la vida sucede tan tranquila, nada sucede, nada cambia, lo mismo de mismo. Y sabe, nos cansamos de permanecer de esa manera, estancados en lo mismo. Bueno, vamos a ver que el ayuno y la oración nos va a sacar de esa zona de confort para desarrollar una vida con una visión diferente en la manera que vemos a Dios. Dijimos, de una manera sobrenatural. Ahora, debemos de entender esto. Lo sobrenatural no es algo que está reservado para ciertas personas en particular, decir ciertos iluminados. No, 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 no. La herencia sobrenatural es legado para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, lo sobrenatural es tu herencia, es algo que Dios te ha confiado. Sabes, la vida sobrenatural es la voluntad de Dios para los creyentes. Muchas veces el diablo llega a tu vida y dice, no, que tú no, te dice, tú no tienes ningún futuro, tú calmado, tú vas a vivir siempre débil, nunca vas a poder hacer nada en la vida, siempre enfermizo, siempre decaído. Y reprende esa obra del enemigo de tu vida, aléjala completamente y dile, mira, Satanás, para nada, lo sobrenatural de Dios es la voluntad de Él para mi vida. ¿Sabe? Dios nos diseñó, escúcheme bien, para vivir en su poder y autoridad. Una vez más, Dios hizo un diseño maravilloso en nuestra vida para vivir en su poder y autoridad. Y esto lo dio desde que creó al hombre y a la mujer. Ahí en Génesis 1, 26, 28. Dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay algo muy importante, ¿sí? Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nos parecemos en lo físico a Dios, pero dentro de nosotros tenemos la capacidad también de generar poder. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y añade que tengan dominio. Ahí está
Ahí está la clave. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que fuera una piltrafa humana, para que fuera un cero a la izquierda. Lo creó con capacidad para dominar. La pregunta es, ¿está usted dominando con el poder sobrenatural de influencia que usted tiene en su vida? ¿O simplemente está abrumado y está temblando como todo el mundo? Cuidado con ello, ¿no? Entonces dice que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Ahí está, una vez más, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos. Ahí está, ¿no? Sean personas que fructifican, que multiplican, llenen la tierra y sométanla. Ahí está, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué quiere decir? Tengan autoridad. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces veamos, desde que Dios creó al ser humano, no lo creó con una debilidad en sí mismo, lo creó con dominio. Entonces tú y yo, cuando venimos a Cristo, dejamos esa maldición de la caída del hombre y ahora volvemos a retomar lo que se nos dio como derecho desde que fuimos creados. Ahora, esto nos da un acceso, el poder, la autoridad sobre las situaciones, esa gloria sobrenatural nos da ese acceso a través del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios? Salirnos, dijimos, de esta zona normal donde toda la gente vive, donde aquellos que dicen por favor, hay que usar la lógica. Mucho cuidado con ello. Hay gente muy negativa, inclusive predicadores el día de hoy, que le restan importancia al poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Es impresionante que teólogos el día de hoy estén poniendo en tela de juicio, de duda, lo sobrenatural de Dios. Escuchaba un gran teólogo en una ocasión, uno que tiene la cabeza llena, mucho conocimiento. Y me llamó mucho la atención que venía un huracán al área y alguien hablaba y decía: pastor, pues vamos a orar, dice, para que el huracán no nos golpee nuestra zona y se vaya. Dice, no, para eso no tenemos que orar, dice. Lo que va a suceder, simplemente no vamos a poder cambiar nada. Entonces fíjese, el intelecto, el tener tanto en la cabeza, es capaz de decir: bueno, lo que Dios dictó va a suceder, nosotros no podemos hacer nada. Oiga, esa es la lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo no orar para que Dios preserve nuestra vida, nuestra zona, más cuando vivimos en zonas de alto riesgo? No podemos decir, bueno, vamos a esperar a lo que vaya a pasar. Entonces, tengamos cuidado. A veces tanto conocimiento nos aleja de lo sensible al Espíritu Santo y a lo sobrenatural de Dios. Entonces el Espíritu Santo, escúcheme, capacita a los creyentes para operar en lo sobrenatural. ¿Cuál es la fuerza motriz? ¿Cuál es lo que nos nutre para poder nosotros ser fortalecidos para funcionar en ese nivel de lo sobrenatural? El Espíritu Santo, la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces debemos de saber que el poder del Espíritu Santo es el que nos da el potencial para poder creerle a Dios, para poder desafiar, sí, a las leyes de la naturaleza. Hombres y mujeres, a través de la Escritura podemos verlos orando y creyendo lo sobrenatural de Dios. Cuando leemos la Biblia, lo que vemos el poder sobrenatural de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los grandes hombres del Antiguo Testamento, hombres que desafiaron imperios, hombres que fueron, extraordinarios,
Pero ¿qué los hizo extraordinarios? El tener fe, dependencia en el poder sobrenatural de Dios. Cuando vamos a la iglesia de los hechos, cuando vamos a la iglesia primitiva, los grandes héroes de la fe fueron hombres que creyeron en el poder sobrenatural. Pero ¿sabe qué? Hoy en día la iglesia ya es una iglesia más movida por psicología que por el poder sobrenatural de Dios. Qué impresionante, ¿no? Hoy el mensaje de la mente positiva ha cambiado el poder. Y hoy simplemente piensa en la mañana que todo va a estar bien, sonríe y todo va a estar bien. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Y hay gente que le agrada tanto esto, cuidado. Entonces, debemos de entender que el Espíritu Santo nos da esa victoria sobre las limitaciones naturales. Vivir en lo sobrenatural, mi hermano. Si en lo sobrenatural la gente va a hablar, aún en la iglesia, aún en la familia, tenga cuidado lo que se vocifera. Usted no sea como los demás, no siga la corriente, decir, no, pues nos va a ir mal, va a pasar todo al lado contrario. No, usted viva en lo sobrenatural. Esto significa elevarse por encima de las limitaciones y desafíos humanos. Y sabe, hoy Dios quiere ver ese tipo de hombres y mujeres que le creen a Dios en lo sobrenatural. Ahora, las señales sobrenaturales confirman la presencia de Dios en ello. Esas señales y los prodigios, escúcheme, el Señor dijo que esas señales sobrenaturales no íbamos a andarlas buscando. Escúcheme bien, no vaya tras las señales. ¿Cuánta gente escucha a un gran evangelista que va a llegar, a un hombre de renombre, ¿sí? Y oiga, viajamos horas y horas para ir a escuchar a un tipo, ¿verdad? Sí, decir, porque él trae milagros, él hace sanidades extraordinarias. Y ya vemos al hombre en vez de ver al Dios que genera esas señales. Y hay gente que anda de congreso en congreso, de campaña en campaña, de noche de milagros a noche de milagros, porque ahí está el poder, sin saber que dice la Biblia que no somos llamados a seguir las señales, sino, escúchame bien, las señales siguen al cristiano, al creyente de fe, al discípulo consagrado lleno de la unción de Dios. Dice Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. La pregunta es, ¿eres tú el que le crees a Dios? ¿Tienes un corazón que le cree o eres una persona que ya no cree nada? Esto hace la diferencia. Si tú crees, dice, en mi nombre, ahí está la autoridad del Señor Jesucristo, echarán fuera demonios. Echar fuera demonios es funcionar en lo sobrenatural. Hablarán lenguas, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos, y si llegaran a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esto es lo sobrenatural de Dios. ¿Y cuánta necesidad hay el día de hoy de que esta función de lo sobrenatural se deje ver? ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Ahora, el poder de la oración y el ayuno en conjunto. Veamos, la oración nos conecta con el poder de Dios. Escúcheme bien, la oración va a ser el medio para conectarnos con Dios. Ese estilo de vida es esencial para operar en lo sobrenatural. Lucas 18:1 dice, le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En segundo lugar, el ayuno intensifica la autoridad espiritual. Una vez más, el ayuno intensifica la autoridad espiritual. O sea, el ayuno fortalece nuestro espíritu y aumenta esa sensibilidad hacia Dios. Y en tercer lugar, la oración y el ayuno rompe las barreras demoníacas. Jesús enfatizó que algunos milagros, escúcheme, requieren oración y ayuno. Nosotros oramos, decimos, Señor, haz esto, pero cuando hay barreras, cuando estamos orando y nada sucede y nada cambia, parece que las cosas van de mal en peor, ahí es el momento de unir oración
con esta otra herramienta poderosa como es el ayuno. Y entonces ahí va a haber un potencial para poder ver lo sobrenatural de Dios de una forma, oiga, impresionante. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces veamos, mi amigo, mi hermano, hoy en día nos hace falta ver lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha frialdad espiritual. ¿Por qué? Porque hay mucha perversidad en nuestro mundo, mucho ataque en contra de la fe cristiana. Y hoy más que nunca Dios quiere hombres y mujeres que crean lo sobrenatural de Dios. ¿Serás tú? ¿Serás tú? Yo quiero ser alguien que hace la diferencia creyéndole al Dios de lo sobrenatural. Wow, estoy muy emocionado y hay mucho más que decir, pero el tiempo está limitado, ¿verdad? Estamos ya para terminar nuestro programa y como siempre, sabemos que a través de esta cadena grande de emisoras y a través de las redes sociales, miles y miles de personas nos escuchan diariamente. Y ahí en el vehículo, sí, a lo mejor ahí en la taberna, no sé, ¿verdad? Ahí en casa, ahí en el transporte público, en el taxi, alguien está escuchando esta palabra. Ese es usted. Pues déjeme decirle, Jesús le ama. No tiene que vivir de esa manera. Hoy su vida puede ser diferente, experimentando el poder sobrenatural de Dios sobre su vida, que producirá un cambio y le dará una vida de paz, una vida de propósito, una vida con sentido. El día de hoy, mi amigo, acepte lo sobrenatural de Dios, el perdón de sus pecados, la vida eterna y el amarle en este mundo hasta que Él venga. Así que ahí donde usted se encuentra, si puede cerrar sus ojos, hágalo. Y de lo más profundo de su corazón, haga la oración más impresionante que cambiará su destino por siempre. Y dígale, Señor Jesús, en esta hora, con fe y confianza, yo abro la puerta de mi corazón. Te invito que vengas a mí y que perdones todos mis pecados. Ayúdame a salir de esta prisión donde he estado, en este hoyo de desesperación, y dame nueva vida. Sálvame, cámbiame, y que de hoy en adelante sea un seguidor tuyo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues amonestando y sigues haciéndonos oír tu voz para que lo escuchemos. Que tú anhelas que cada uno de nosotros como creyentes no caminemos solamente en lo natural de la vida, en la lógica, sino que caminemos en lo sobrenatural que es tu vida. Padre, hay tanta indiferencia, tanto corazón vacío, tanto corazón enfriado en todo el sentido de la palabra. Hace falta ese calor, hace falta ese poder, hace falta, Señor, hombres y mujeres que desafíen las leyes de la naturaleza y crean en el poder sobrenatural que fluye sola y exclusivamente de ti. Pero hoy hay hombres y mujeres que anhelan ese poder, que deseamos, Señor, operar no en lo natural, sino en lo sobrenatural, donde vemos el poder tuyo, donde lo imposible se hace posible, donde las barreras de la limitación son derribadas y da lugar a la posibilidad. ¿Por qué? Porque en la vida hay retos. Porque en la vida hay imposibilidades, pero a través del ayuno y la oración, Señor, el poder sobrenatural llega y ahora podemos verte de una forma más clara, que hombres y mujeres operemos en lo sobrenatural, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, esperamos que el tema
haya bendecido su vida. Si así fue, por favor, ayúdenos compartiéndolo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.